Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien cada uno de ustedes. En esta tarde quiero compartirles un mensaje de la palabra de Dios. Lo titulé Seguridad en la tormenta. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a estar leyendo del 22 al 33 inclusive. Capítulo 14 del 22 al 33. Y dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero compartir un poquito sobre este tema de esta gran tormenta. En un devocional el martes pasado, el anterior, estuve compartiendo acerca de una tormenta en Mateo 8, 23 al 27. Vimos como Jesús con sus discípulos viajaban en una barca y una gran tempestad los azotó, y ellos tuvieron miedo y despertaron al Señor y le dijeron las palabras: «Señor, sálvanos, que perecemos». Pero en esta tarde vamos a estar viendo otra tormenta que el Señor menciona en su palabra, ¿verdad? Y vamos a estar viendo varias situaciones que nos dan seguridad en medio de la tormenta. La primera situación es que Él nos trajo a este punto. Él nos trajo a este punto. La tormenta que vemos acá, que el Señor Jesús está contando, sucedió porque los discípulos estaban en la voluntad de Dios. Y nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Sabía Jesús que la tormenta se acercaba? Sí sabía. ¿Los dirigió deliberadamente hacia esa tormenta? Sí. Ellos estaban más seguros en la tormenta que fuera de ella. Porque cuando estaban en la tormenta, los discípulos estaban en la voluntad de Dios. Jesús les dijo que ellos subieran a esa barca y se fueran. Y así lo hicieron. Obedecieron la voluntad de Dios. Juan escribió por qué Jesús se apresuró a despedir a la multitud y a enviar a sus discípulos en el barco. La multitud quería hacerle rey. Y dice Juan 6, 14 y 15: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es profeta, porque había de venir al mundo». Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor sabía los motivos de esta multitud. No eran motivos espirituales y que tenían propósitos fuera de la voluntad de Dios. Si los discípulos de Jesús se hubieran quedado donde ellos estaban, no cabe duda que hubiese sido de tropiezo para ellos. Ellos aún no estaban entendiendo todavía el plan de Cristo. Algunos de ellos todavía estaban discutiendo cuál sería mayor,
entre ellos. Y un levantamiento popular por medio de estas personas le iba a ser de mucho tropiezo. Por eso mismo, nunca debemos juzgar nuestra seguridad solamente a base de las circunstancias. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no necesariamente porque estoy tranquilo, feliz y contento estoy en la voluntad de Dios. Y no solamente porque estoy pasando tremendamente estoy fuera de la voluntad de Dios. Al leer la Biblia descubrimos que hay dos clases de tormenta. La tormenta de la corrección y la tormenta de la perfección. La tormenta de corrección, por ejemplo, es cuando Dios nos disciplina. Y podemos recordar esa gran tormenta de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, a lo que Dios quería hacer en él. Jonás no cumplió la voluntad de Dios y le pasó lo que pasó. Pero la tormenta de perfección es cuando Dios nos ayuda a crecer. Y los discípulos hallaron en una tormenta porque obedecieron a Cristo y tenían que ser perfeccionados. Jesús los había probado en la tormenta, como vimos en ese devocional, si se acuerdan. En esa tormenta Jesús estaba con ellos, adentro. Pero en esta otra tormenta, Jesús no estaba con ellos, en la barca. Y muchos creyentes tienen la idea errada de que la obediencia y la voluntad de Dios elimina todo tipo de tormenta. Pero eso no es bíblico. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Cuando nos hallamos en la tormenta debido a que hemos obedecido a Dios, debemos recordar que Él nos puso en ese lugar y que nos va a cuidar. Si estás en la voluntad de Dios y estás pasando mal, gloria a Dios, porque Dios quiere perfeccionarte. Dios te está ayudando. Tal vez vos no te estás dando cuenta, pero Dios sí te está ayudando a perfeccionar esa obra que ha comenzado en ti. Otra situación que nos da seguridad es que Él está orando por mí. Versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esa escena es un ejemplo de la iglesia de hoy en día y el Señor. El pueblo de Dios se halla en el mar, en medio de la tormenta. Sin embargo, Cristo está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Creemos eso? Amén, sin duda que sí. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús vio a sus discípulos y sabía su apuro, sabía la circunstancia que se encontraban. Marcos 6:48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así también nos ve a nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que estamos pasando en este momento. Él lo sabe. Él siente nuestras cargas y sabe lo que estamos atravesando. Por eso dice Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús estaba orando por sus discípulos para que su fe no faltara. Si tú supieras que Jesús está en la otra habitación, en el otro dormitorio donde vos estás ahora, atrás de esa puerta está Jesús,
orando por ti. ¿No te daría mucho más valor para soportar esta tormenta y hacer su voluntad? Sin duda que sí. Obviamente Jesús no está al otro lado de la puerta orando por ti, pero Él sí está intercediendo por ti, a la diestra de su Padre. Él ve tu necesidad, Él sabe tus temores y está en control de esas situaciones. Tienes que entregárselas a Él, tienes que orar a Él, tienes que hablar con Dios, compartirle tus inquietudes. Otra situación que nos da seguridad es que Él vendrá a mí. Él vendrá a mí. Versículo 24 al 27. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y le dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. En la vida, cuando atravesamos momentos de adversidad, a menudo nos sentimos como si Jesús nos hubiera abandonado. Eso jamás pasa, pero la mayoría de las personas lo siente. En los salmos de David, en los salmos David se quejaba de esto mismo, de que Dios parecía estar lejos e indiferente. Sin embargo, sabía que Dios a lo largo lo rescataría. Incluso el gran apóstol Pablo se vio en una situación tan difícil que se sentía abrumado, como así decirlo, como tirando la toalla, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Jesús siempre viene a nosotros en las tormentas de la vida. Y dice Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez no venga en el momento en que nosotros pensamos que debería venir, pero Él sabe cuándo más lo necesitamos. Y si no viene a socorrerte inmediatamente es porque te está probando, está perfeccionando esa obra que ha comenzado en tu vida. Él esperó, el Señor Jesús esperó hasta que este barco estuviera lejos, desapareciera toda esperanza humana. Estaba probando la fe de sus discípulos. Y esto con esta actitud quería eliminar esa muletilla humana, que las personas usualmente se inclinan a eso, ¿verdad? Se inclinan a querer aferrarse de una persona. Pero nos podemos preguntar por qué Jesús caminó sobre el agua. Y bueno, Jesús caminó sobre el agua para mostrarle a sus discípulos que la misma cosa a la que ellos le temían, el mar, no era nada más que un camino para que Él viniera a ellos. Y con frecuencia tenemos experiencias difíciles en la vida. Estamos pasando por una situación difícil, una experiencia nueva, podría decir, para cada uno de nosotros. Nunca pasamos por algo así, es algo nuevo para nosotros. Pero tan solo para descubrir estas experiencias, tan solo con descubrir estas experiencias y vivirlas, nos damos cuenta que esto nos acerca más a Dios. Y eso es un gran propósito, que como creyentes nos podamos acercar más a Dios. Y aquellas personas que no han creído en Cristo aún se puedan acercar a Dios, creer en Él como su Señor y Salvador. Y nos podemos preguntar otra cosa más: ¿por qué los discípulos no lo reconocieron a Jesús? Y es una triste realidad, pero suele suceder mucho en cada creyente. Los discípulos no le reconocieron a Jesús porque no lo estaban esperando. Si los discípulos hubieran visto la tormenta que venía y cómo empezó a azotarlos a ellos,
hubiesen estado tranquilos y hubiesen dicho, vamos a quedarnos tranquilos que el Señor ahora va a venir a ayudarnos. Pero no fue así. Los discípulos tomaron decisiones propias, incluso cuando se apareció el Señor Jesús lo confundieron con un fantasma. Hermanos, el temor y la falta de fe no le agradan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El temor y la fe no pueden estar en el mismo corazón, porque el temor ciega los ojos de los hijos de Dios. Y es algo importante para recalcar. Otra situación que nos da seguridad es que Él me ayuda a crecer. Versículos 28 al 31. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este sin duda que fue el propósito de la tormenta, ayudar a los discípulos a crecer en la fe. Después de todo, Jesús un día ya no estaría con ellos y ellos tendrían que enfrentar muchas tormentas en el ministerio. Tenían que aprender a confiar en Él, aun cuando Él estuviera lejos. En la tormenta anterior, como estuvimos viendo, Jesús estaba con ellos en la barca, ahora ya no estaba lejos, pero se habían olvidado que Jesús estaba orando por ellos, se habían olvidado que Él es Dios y puede calmar toda tormenta. Ahora, nuestro interés se empieza a concentrar en Pedro. Pero antes de criticar a Pedro y decir un hombre de poca fe y cómo se hundió, si estaba con el Señor y demás, debemos valorar su demostración de fe. Él se atrevió a ser diferente. Cualquiera puede quedarse sentado en el barco y observar. Ahí en el barco, sentado y observar cómo el Señor Jesús estaba viniendo. Pero él demostró su fe y dijo, Señor, quiero ir contigo, ayúdame, quiero ir. Y sin duda que se requiere una persona de fe genuina para salir del barco y andar sobre las aguas. Pero al ver este hecho nos podemos preguntar, ¿qué hizo Pedro para hundirse? Bueno, primero su fe empezó a flaquear, debido a que quitó sus ojos del Señor y empezó a mirar las circunstancias que estaban sucediendo, que estaban pasando. Y el mismo el Señor le dice, hombre de poca fe, y le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Y la palabra que se traduce dudar lleva el significado de estar titubeando entre dos caminos. Él veía al Señor por un lado, veía la tormenta por el otro, él estaba titubeando, estaba dudando. Pedro empezó con mucha fe, al bajar de ese barco, pero terminó con poca fe, porque vio dos caminos en lugar de uno. Debemos valorar a Pedro por saber que estaba hundiéndose y por clamar al Señor. Él empezó a dudar, se empezó a hundir y clamó al Señor pidiéndole ayuda. Clamó cuando se estaba ahogando. Señor, sálvame, le dijo. Y esta experiencia fue difícil para Pedro, pero le ayudó a crecer en su conocimiento de sí mismo. ¿Cómo estaba su situación realmente? ¿Cómo está nuestra situación realmente? En medio de esta tormenta, en medio de esta prueba, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Las tormentas de la vida no son fáciles, pero son necesarias para nosotros poder madurar y crecer espiritualmente. Nos enseñan a confiar solamente en Jesucristo y a obedecer su palabra.
cuales quieren sean las circunstancias, no interesa. Y la última situación que nos da seguridad es que Él me acompañará. Versículo 32 y 33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Si Jesús dice, ven, entonces esa palabra va a lograr el propósito que tiene, puesto que es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12:2. Termina todo aquello que emprende. Nosotros fallamos en el camino, pero al final Dios triunfará. Jesús y Pedro caminaron juntos sobre el agua y subieron luego al barco, pero sin duda que esa experiencia de Pedro se convirtió en una bendición para los demás discípulos, ya que estaban viendo todo lo que estaba sucediendo. Cuando ellos vinieron y vieron el poder del Señor Jesucristo al calmar la tormenta, Dios tiene todo el poder para calmar todo tipo de tormenta. Dios tiene todo el poder para quitar este virus, incluso. Lo tiene todo el poder. Pero estos hombres, los discípulos, vieron todo el poder que el Señor Jesús tenía al conquistar y calmar la tormenta. No pudieron evitar postrarse a Él y adorarle. Cuando Jesús calmó la primera tormenta, en Mateo 8, 23 al 27, los discípulos dijeron, ¿qué hombre es este? Pero ahora su testimonio fue claro. Ellos dijeron, versículo 33, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ahí estamos viendo un claro ejemplo de cómo Dios va perfeccionando. Los discípulos estaban creciendo espiritualmente, estaban acercándose, conociendo más a Dios, viviendo más una vida cristiana. Al principio se preguntaron en la primera tormenta, ¿qué hombre es este? Ahora directamente ellos dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y si vamos un poquito más atrás de este pasaje, los discípulos habían ayudado a alimentar a 5.000 personas y luego el Señor les permitió atravesar esta tormenta. En el libro de Hechos ganaron a 5.000 personas, Hechos 44, y luego empezó la tormenta de la persecución. Pero recordemos, hermanos, recordemos quién sufrió la tormenta de juicio por salvar nuestras almas. Sufrió la tormenta por nosotros para que no tuviéramos que enfrentar el juicio divino. Debemos imitar a los discípulos, postrándose a los pies de Jesús y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como Pedro, al ver a Jesús, descendió del barco y caminó. Puede ser que en este momento estés como el principio de Pedro, con mucha fe en el Señor, caminando sobre las aguas, con fe, mirando al Señor Jesús. Pero puede ser que en este momento estés en la situación de Pedro ahogándote, porque estás mirando las circunstancias, estás muy metido en el informativo, en el diario, en el celular, en todo lo que te bombardea en cuanto a este virus y todo lo que está pasando en el mundo, y estás ahogándote. Bueno, quiero decirte que Dios está ahí. Jesús está ahí estirando su mano para que tú la tomes. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que aumente tu fe, como los discípulos lo hacían. Pídele al Señor que te agarre y puedas tener, como al principio de Pedro, esa fe, mirando al Señor Jesús, teniendo plenamente confianza en Él. Pero también puede ser que no te animas a bajar de ese barco y caminar por las aguas por falta de fe. Tal vez no tienes absolutamente nada de fe, porque aún no has conocido al Señor Jesús. Y quiero decirte algo, Cristo ya lo hizo todo en la cruz.
Él no va a venir nuevamente para morir en una cruz. Él ya pagó el precio. Él ya lo hizo. No lo va a volver a hacer. Ahora queda en ti la decisión. Si quieres entregar tu vida a Él, si quieres creer en Él como el único Dios, Señor y Salvador. Si es así, pídele perdón a Dios por tus pecados. Él quiere perdonarlos, Él quiere limpiarte. Entrégale su vida a Él. Él quiere que seas un hijo de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere hacer una obra en ti. Hermano, hermana, quiero que examinemos bien este texto. No tenemos mucho tiempo, pero en tu tiempo devocional, examina la actitud de cada uno de los discípulos, cómo ellos tomaron las circunstancias que estaban pasando. Tal vez tú te encuentras en la situación de Pedro, con mucha fe al principio, pero luego cada día que pasa y cada día de la cuarentena y que no puedes salir de tu casa o tienes que salir de tu casa y eso te preocupa muchísimo también. Nada que nos pase a los hijos de Dios va a escapar de la voluntad de Dios. Dios está ahí y Él va a permitir lo que permita para perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Dios te bendiga. Estamos orando por cada uno de ustedes. Les amamos y seguiremos orando así. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que tú la bendigas y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.